colega, claro, compañero desde la redacción de ciudadanoagro.com.ar, el señor Leonardo Cid. Hola Leo, buen día, buena semana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Adrián? Buen día para todos. Bueno, los minutos también parece que los van a contar los dirigentes de la mesa de enlace, Upa. que están esperando mañana la Pará, reunión con el presidente Javier Milei, Ajá. que se conoció en las últimas horas a partir de una declaración de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien confesó que había llevado la invitación en forma personal al presidente para la actual exposición y que, oh casualidad, surgió ahí la reunión de mañana, planteada mañana a las 10 de la mañana, pero nadie sabe dónde. Ah, mirá qué bien. Se ¿Llegarán? supone que va a ser en Casa de Gobierno, ¿no? Claro, Se debería. supone que va a ser en Casa de Gobierno. Bueno, Nicolás Pino ha tenido que dar algunas explicaciones porque lo venimos diciendo en esta columna, es el dirigente agropecuario más cercano al gobierno en general, a Milei en particular, y dijo Pino que había estado desayunando con Milei, aparentemente en Olivos, Le y que gusta ahí le mucho al llevó presidente desayunar, viste que estuvo también, también arrancó a desayunar, a mostrar la foto de los desayunos, por ejemplo, con Patricia Bullrich. Claro, claro, exactamente. Parece ser La nueva moda, hay que sentarse a desayunar. la nueva moda, porque Cristina creo que también había estado Tenés razón, publicando videos que preparaba el desayuno. Bueno, tenés razón. y, y a partir de ese encuentro, Pino dijo que le llevó en forma personal la invitación. Recordemos, Adrián, que el jueves empieza la expo, por supuesto tienen toda la información en ciudadanoagro.com.ar. Mañana la reunión con Milei va a coincidir con la entrada del primer animal. Normalmente 2 días antes de que se abran las puertas al público, entra el primer animal a la rural bien tempranito, a las Ujú. 8, 8:30. Y a las 10 se producirá esta reunión, que insisto, no sabemos bien dónde, pero suponemos que va a ser en la Casa de Gobierno, y ahí estará el pleno de la mesa de enlace para llevarle sus reclamos, teóricamente. Milei creo que espera algún apoyo después de lo que fue una semana muy complicada para el gobierno a nivel político, con derrotas varias en el Congreso y a las cuales se incluye algo que está pasando un poco desapercibido, pero los diputados nacionales de la coalición cívica han presentado un proyecto de resolución para declarar la invalidez del decreto 462 que modificó la estructura del INTA. Ah, Esto fue la semana pasada, mm, un decreto que en realidad fue un decreto ómnibus porque modifica varias cosas, entre otras, elimina el Instituto Nacional de la Semilla. terrible Una eso, cosa ¿no? Esa noticia es terrible. Una cosa realmente increíble. Sí, increíble además porque la cantidad de empleados que tenía el instituto eran 46, Claro. más allá de los que, digamos, de los que prestaban funciones a lo largo del país, pero independientemente de la cantidad de gente que trabajaba en ese lugar, no se está prestando atención a la importancia que tiene un instituto como el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla, del cual, bueno, cualquier estado que se supone tiene en la agricultura o la actividad agropecuaria una de sus bases fundamentales para el desarrollo económico, no debería dejar de lado, ¿no? Claro. Bueno, ahí en los legisladores de la coalición cívica lo que están diciendo es que, y lo firmaron todos, todos los legisladores, incluida Paula Oliveto, Ajá. digo incluida Paula Oliveto porque siempre ha sido muy cercana al macrismo, bueno, de hecho viene De allí. del sector de Elisa Carrió, y cuando fue su momento Carrió dijo, hay que darle las herramientas al presidente, y ellos acompañaron la ley base. Bueno, ahora dicen que se extralimitan lo que se dispuso en la ley bases, y también argumentan ya más en un tono más político que esto afecta al Plan Nacional de Ciencia, el Plan 2030,
un plan de 10 años que se había pensado en el 2020, curiosamente, y que con esta reforma del instituto, bueno, no, se desvirtúa por completo el INTA. ¿La mesa de enlace va a reclamar por el INTA? Algunos dicen que sí, sobre todo me sorprenden algunas declaraciones de, por ejemplo, Ignacio Kovarovsky, el presidente de Carvap, Ajá. que dijo que este gobierno no cumplió nada de lo que se había propuesto, criticando obviamente las retenciones. Pero me parece que la reunión de mañana, si es que se concreta, porque quiero subrayar esto, Adrián, hasta ahora es solamente la versión que da el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Sí. Como en este país no existe la información oficial, Mm. tal como la hemos conocido normalmente años anteriores, no sabemos si realmente esto está en la agenda del presidente, ¿no? Normalmente cualquiera que maneja información sabe por lo menos 4 o 5 cuestiones importantes de la agenda presidencial se saben de antemano. Claro. Es raro que esto no, es raro que esto no esté Aparte confirmado, pero bueno, es información pública, ¿no? La agenda es pública, la del presidente. por eso digo que debería saberse, hasta ahora nadie, pero no hay información oficial, formal, es una de las características de este gobierno. Algunos dan la versión de que sí, que también se va a reclamar por el INTA, pero reclamar por el INTA, más allá de lo que es la historia y la función que ha cumplido el instituto, reclamar por el INTA porque dentro de lo que fue el decreto de la semana pasada, que salió justo 24 horas después de nuestra columna, Sí. el gobierno lo que hizo fue quitarle completamente la autarquía. El presidente sigue siendo el mismo, el que venía hasta ahora, Grosnovic, que en realidad es casi una figura decorativa, dependiendo directamente del Ministerio de Economía, de la Jefatura de Gabinete, de Ministros, y al perder la autarquía, todas las demás patas que estaban en esa mesa ya no están más. Por ejemplo, el sector productivo, ni Claro. hablar las universidades. Claro, bueno, vamos a aclarar algo, Leo, para aquellos que no, por ahí no, es una cuestión un poco compleja, pero hablamos de estos organismos descentralizados, autárticos, como se denominen, pero tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con estructuras que incluyen a otros sectores, que incluyen otro laburo, y con lo que se ha hecho, se ha minimizado, y todos esos actores que antes participaban de la vida activa de estos institutos o de estos organismos no están más, ahora son oficinas Sí. meramente para despachar algún trámite, ¿es así? Autarquía que también, o en primer orden, Mm, implicaba una independencia desde el punto de vista financiero claro, en su funcionamiento. claro. ¿Eh? Ujú. Ahí el gobierno dice que el problema del INTA es que pasó de tener 3.000 empleados a tener 6.000. Sí, lo escuché. Entonces se llenó de ñoquis de la cámpora, dice Sturzenegger, Mm, y había que pasar la motosierra. Sturzenegger está, hoy no sé qué función cumple el gobierno, porque como se terminaron las facultades delegadas, no sé si tiene algún sentido que exista ese ministerio de este Desregulación. personaje. Sí, no sé si tiene sentido que exista. Y Sturzenegger dice que van a ir por más, porque al haberle sacado la autarquía y virtualmente ya no existir más el funcionamiento como lo conocíamos en relación con, por ejemplo, las universidades nacionales, perfectamente esto habilita al gobierno a vender algunas de Claro. las hectáreas, algunos de los campos que tiene el INTA. Se supone que hay más o menos 100.000 hectáreas, poquito más de 100.000 hectáreas, y digo se supone, no porque el Estado o alguien no lo sepa, sino porque el 40% de esas tierras que tiene el INTA hoy son inutilizables, entre otras razones porque no se puede acceder físicamente, Ajá. especialmente en las zonas cordilleranas, en la Patagonia, etc. Mm, Ahora, por ejemplo, está la estación experimental Balcarce, ahí claro, cerquita de Mar Chiquita, claro. que tiene un intercambio
permanente interactúa con la Universidad de Mar del Plata, entre otras, y la Universidad Nacional de La Plata. Está la estación experimental de Tres Arroyos o la de Pergamino, que probablemente sean ¿cerradas? De las más avanzadas. ¿Pero qué va a pasar con eso? Bueno, ¿qué va a pasar con eso? El gobierno va a vender las tierras que son inutilizables o que hoy no se están utilizando, o va a vender estas, porque hay aproximadamente, Adrián, yo diría unas 25.000 hectáreas, no es poco, 25.000 hectáreas en zonas realmente productivas muy importantes. Bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿El gobierno las va a vender? ¿A quién se las va a vender? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Bueno, nadie lo sabe. Yo creo que la mesa de enlace va a llevar todo esto a la reunión de mañana, por lo menos los dirigentes como los de la Federación Agraria, los de Coninagro, bueno, ni hablar los de Carvam, ¿no? La Confederación de Ruedas Sanguinetías, que son los que están cuestionando cada vez más fuerte todas estas políticas del gobierno que trascienden el mero hecho de que si el Congreso aprueba o no algún paquete fiscal que incluya el alivio a las retenciones, porque ese es el bolsillo de hoy, como dice Carvap, no, el bolsillo del productor no aguanta más. Bueno, habrá que ver qué es eso, qué significa eso, pero acá hay cuestiones de más largo plazo o de un proyecto de país que evidentemente el sector agropecuario no está acompañando. Y ni hablar lo que tiene que ver con el capítulo de la obra pública. Claro. Ni hablar del capítulo de la obra pública, que en definitiva lo que hace es trasladar un costo, además de poner en riesgo la vida de las personas y todos los etcétera que más o menos ya se saben. Esto también agrega costos a la producción. El gobierno hoy va a tratar de, cuando digo hoy, me refiero a la foto de mañana, si es que la reunión se hace, y a lo que va a ser probablemente el mensaje de la Secretaría de Agricultura o del propio Milei en la tribuna en la Sociedad Rural, porque tampoco está confirmado que vaya. Claro. Pino ya se anticipó a decir que el presidente es nuestro invitado, lo tenemos que recibir bien. Habitualmente los presidentes van el día anterior a que termina la exposición rural. Este año va del 17 al 27. Lo que se espera es que Milei vaya el sábado 26 a la rural. No sabemos si va a ir, y en el caso que vaya no sabemos qué discurso va a articular. Los dirigentes agropecuarios son parte de la casta. Los que reclaman, porque ahora está tratando de casta a los gobernadores. Claro, también, bueno, ahora todo, hasta la propia vicepresidenta de la Nación. Bueno, ni hablar de Villarroel, ¿no? Pero, ni hablar de Villarroel. Digo, ahora la provincia de Buenos Aires es totalmente distinto, los gobernadores son importantes, no solamente por lo que pasó el jueves en el Congreso, sino que los gobernadores son importantes, porque los gobernadores también acompañan o forman parte de los reclamos que hace el sector agropecuario. No están ajenos, sobre todo el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe. Pongo ejemplos para no citar los que teóricamente están en la vereda de enfrente de la actual... Como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que entre paréntesis... Hay mucha actividad también de Rodríguez en los últimos días. Hay mucha actividad, perdón, de Rodríguez, digo, del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia. Bueno, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Cada vez más mayor trabajo conjunto y exhibiendo en parte esto que estábamos diciendo, ¿no? La actividad o el trabajo que también se genera en las propias estaciones experimentales, que dependen de la provincia de Buenos Aires, pero que tienen una interacción con el INTA y con estos otros organismos, como puede ser la de Chascomú, como puede ser, bueno, la que yo mencionaba antes, la de Tres Arroyos, que es una estación experimental de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene una interacción con el INTA y que
bueno, genera y hace un trabajo de primerísimo nivel. No es casualidad, obviamente, que el gobernador haya ido a Chascomús, en realidad fue en Pergamino el anuncio, pero él estaba en Chascomús, y después en Pergamino, para mostrar el logro de las semillas que se trabajan, el mejoramiento de las semillas forrajeras, que se trabaja desde la estructura de la provincia de Buenos Aires, después de lo que fue la eliminación de cuajo del Instituto Nacional de la Semilla, que es verdaderamente una barbaridad, es una bestialidad que un país como la Argentina no tenga ese instituto. Y te digo más, en el caso del Instituto de la Semilla, la ley, que se había actualizado 2 veces, a falta de una, se discutió en el Congreso, se actualizó, se quiso actualizar en el momento de la pandemia, eso era prácticamente imposible, bueno, después de cuando empezaron a salir las restricciones de la pandemia, se hizo una actualización de la ley que venía de arrastre, una ley de 1973, y todo el mundo consideraba que era adecuado y que era el momento propicio, o sea que ni siquiera se han tomado el trabajo en el Ministerio de Sturzenegger de por lo menos chequear a ver qué es lo que estaba pasando con eso. Dijeron, bueno, acá está esta oficina, vamos a eliminarla. El INTA ni siquiera va a ser un lugar de trámites administrativos, Adrián. Yo no sé qué funcionamiento va a tener el INTA, porque el verso de que que tiene un presidente y que los demás consejeros están todos ad honorem, como si eso fuese una virtud, ¿para qué? Porque de última, ¿qué propósito va a tener ahora, no? Si el INTA no es el SENASA, que tiene claro. No, entonces ni siquiera desde ese punto de vista lo podemos llegar a considerar en su funcionamiento. Reitero, mañana esta reunión se supone, pueda servir para que la mesa de enlace lleve todos o buena parte de estos reclamos y de estas cuestiones, que algunas de ellas, o la mayoría de ellas, me animo a decir, trascienden lo anecdótico de las retenciones, que ya sabemos cuál es la respuesta del gobierno. A medida que se logre equilibrio fiscal, se van a ir sacando esos tributos. Bueno, ahí le contestó el Congreso, ¿no? El Congreso votó la semana pasada una serie de leyes que minuciosamente establecen cómo se financian todas esas cosas que se votan en el Congreso. Es decir, que de algún lado el dinero está. Y de hecho, relativo a la obra pública y a la eliminación de vialidad nacional, que también es otra barbaridad, sí. También es otra barbaridad. Encima ahora pensando que se va a crear un organismo más o menos parecido, ¿no? Una cosa, un disparate total. Pero decía, se supone que el mantenimiento de las rutas debería estar financiado por el impuesto a los combustibles, que nadie sabe dónde está la guita. Teóricamente paga todo el mundo. Y nadie sabe. Va a cargar nada, Leo, ¿no? contame con qué cerramos, que me quedo sin tiempo. Tenemos cola de información hoy, dale. Una buena, se completó la cuota Hilton y se pudieron exportar las casi 30.000 toneladas a Europa, fundamentalmente, y a completar la cantidad de toneladas a el Reino Unido. Prepárense porque mañana llega la lluvia. Acá está haciendo 11 grados en este momento. Mucha nubosidad. Mucha nubosidad. Están en verano allá. Sigue fresco, sí, casi verano. Acá y a partir de mañana se espera que lleguen las primeras tormentas. Sí, acá estamos igual, con lluvia para mañana. Hoy un día espantoso y muy frío. Así que, bueno, menos mal que en esos... que allá por lo menos no se siente tanto. Acá prometen unos días todavía de mucho frío. Leo, como siempre, muchísimas gracias. No sé con qué cerramos, ¿ahora? No, reitero que el jueves empieza la Expo Rural, que está toda la información en ciudadanoagro.com.ar, y además tienen ahí el link, porque buena parte de una costumbre que ya quedó instalada de la pandemia, buena parte de todo lo que son los concursos principales, etcétera, todo se transmite
por streaming. Muy bien, ahí lo estamos viendo, justamente a través de YouTube, estamos viendo ciudadanoagro.com.ar para que todos aquellos que también están del otro lado puedan llegar hasta ahí y hacer clic en estas noticias. Leo, abrazo grande y muy buena semana. Buena semana para todos, Adrián, un abrazo. Hasta luego. Leonardo Cid desde la redacción de ciudadanoagro.com.ar con toda la actualidad del sector. Nos vamos muy rápido a la pausa. A la vuelta tenemos, no sé cómo vamos a hacer, tenemos un montón de cosas para contarte. Ya venimos.